Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados ya. Saludos a todos aquellos que ya están fielmente conectados, aquellos que nos visitan o nos ven, pues, si se puede decir así, de otros países. Saludos desde ya Centroamérica, lo que es México, Estados Unidos. Cuando me refiero a Centroamérica, hay países donde nos miran bastante, como lo es Guatemala, en un departamento también como es Barberena, y en el centro de la capital de Guatemala también nos ven en El Salvador y Honduras. También en Sudamérica de vez en cuando nos mandan saludes. En Europa también, en este momento pues ya es anochecer allá o ya va a amanecer, y a veces nos saludan al día siguiente desde España. También saludos a lo que es San Diego, Los Ángeles, el Valle de San Fernando, obviamente lo que es Pandel, Lancaster y todo lo que es el Valle del Antílope. También hasta allá, Texas. En Texas nos miran en El Paso, Texas, San Antonio, Austin, Houston, Miami, ¿qué puedo decir? Sacramento. Nos saludan desde Oregon, Fresno, y así sucesivamente a todos aquellos que se conectan para saludarnos. Desde ya los bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, quiero de alguna manera empezar haciendo una oración. No sé si me quiere acompañar a hacer una oración. Esta tarde yo quiero abordar un tema muy importante acerca de la depresión que sufrieron algunos profetas por diferentes situaciones, y creo que es importante que nosotros lo veamos, porque siendo hombres o superhombres en fe, tuvieron también sus baches de depresión y algunos hasta pidieron morirse. Pero démosle gracias al Señor. Padre que estás en el cielo, apelamos a tu gracia, a tu misericordia, pidiéndote, Señor, tu palabra, tu gracia, tu unción, Señor, que venga sobre nosotros. Que por favor, Señor, pongas un carbón encendido en mis labios, que tu Espíritu Santo nos instruya y nos enseñe a través de otra enseñanza más. Señor, te damos gracias por este inicio de año 2023, siendo el primer programa del año. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que así como culminamos el año 2022, también lo culminemos en el 2023 predicando y hablando de tu palabra, Señor. Así nosotros te damos gracias. Te ruego por aquellos que están enfermos, por aquellos que pasan dificultades de salud, Señor. Por favor, sana sus cuerpos, Señor, sana sus almas, sus espíritus. También te ruego por aquellos que tienen necesidad de alimento, escasez, trabajo. Por favor, haz que este año del reconocimiento, Señor, venga sobre ellos la doble abundancia, y así de la misma manera recibimos nosotros la doble porción de tu palabra a través de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos a todos aquellos que ya están conectados. Perdone si menciono su nombre, pero para mí es importante saludarlo, como a la hermana Luz Escobar, a Gustavo Aragón hasta allá Bakersfield, que Dios te bendiga. Isaías Farfán también aquí en la ciudad de Pandel, a la hermana Yanderi también desde allá conectada, también hasta Guatemala, mi sobrina, que Dios me la bendiga por estar conectados. Vamos entonces a desarrollar un tema. Hoy le voy a pedir por favor que me ayude con algunos versículos bíblicos, porque el tema es muy extenso. Tendría que hablar de diferentes ministros que fueron profetas y que dejaron plasmados sus aciertos, sus bendiciones, pero también vemos sus errores, sus depresiones, y es bien importante comprender que Dios va a utilizar vasos de barro con debilidades para hacer esta función, pero en el camino Dios nos va a ir fortaleciendo, arreglándonos para poder hacer la obra a la cual nos llamó. Entonces, acompáñeme a este versículo. Si alguno lo quiere postear allá en su casa, está en Proverbios 18:14 y dice... Esta es la versión BLA, lenguaje sencillo, y lo que quiere decir en Proverbios 18:24 es: los que mantienen al hombre, lo que mantiene al hombre su enfermedad es su espíritu. Y luego dice, pero ¿cómo levantar a un espíritu deprimido? Bien interesante, porque entonces podemos ver que se puede deprimir nuestro espíritu, se puede deprimir nuestro ser interior, acento acerca del alma, y también eso lo va a producir alguna consecuencia en el cuerpo. Por ejemplo, Proverbios está diciendo lo que mantiene a un hombre en su enfermedad es su espíritu, y de alguna manera
Después dice, pero ¿cómo se va a levantar a alguien que tiene un espíritu deprimido o de depresión? Y bien interesante. Déjenme leer otro versículo que está según la versión RBA en Salmos 119, 25. Y dice, mi alma está apegada al polvo. Eso quiere decir que mi alma está al borde de la muerte, está diciendo el salmista. Mi alma está en agonía, mi alma está a punto de fallecer, dice otras versiones. Y me llama mucho la atención porque está refiriéndose, cuando se refiere mi alma está pegada al polvo, se está refiriendo que hay una angustia, que está deprimido, que está enfermo, que va rumbo tal vez a la muerte. Y después dice, mi alma está pegada al polvo. Y después dice, vivifícame según tu palabra. Eso es lo que me llama mucho la atención a mí en Salmo 19, 25, si alguien lo quiere postear, es que en cualquier momento de nuestra vida nosotros podemos flaquear, en cualquier momento de nuestra vida podemos deprimirnos, en cualquier momento de nuestra vida podemos incluso pensar en que ya se acabó nuestra vida. Y creo que muchas de las cosas que están sucediendo en este mundo, por ejemplo, el avance o la expansión del miedo, que ha venido a provocar de manera extraordinaria y extensa lo que es la depresión, y vemos cómo ahora la depresión ha surgido en muchas enfermedades físicas, y eso nos habla a nosotros de que nosotros debemos de tener el control en Cristo Jesús, ya que nosotros no pertenecemos al mundo, pero estamos en este mundo y Dios nos va a guardar de este mundo. Pero me llama mucho la atención porque cuando dice mi alma está pegada al polvo, dice después vivifícame según tu palabra. Entonces me llama mucho la atención porque una de las cosas que nos va a reanimar, una de las cosas que nos va a vivificar es la palabra del Señor. Por eso Salmo 19, 17 o Salmo 9, 17, no muy me acuerdo bien de cuál de las dos es, dice que la ley de Jehová restaura el alma. Eso quiere decir que hay una restauración al alma. Pero cuando miramos también en el libro de Santiago, vemos que con humildad, el que recibe la palabra con humildad, dice que esa palabra es poderosa para salvar su alma. Entonces me llama mucho la atención porque en el transcurso de la vida espiritual nuestra, porque los profetas vivieron su vida y la dejaron plasmada como un libro para ejemplo de nosotros, ahora nosotros también, de nosotros se va a hablar en otra generación cuando hablen de nosotros, que también siendo siervos y siervas pasamos por procesos difíciles, pero de todos Dios nos libró. Entonces, ¿qué quiere decir vivifícame según tu palabra? La palabra vivificar viene de la palabra kajai, del 24-21 en el hebreo, y en sus connotaciones quiere decir revivir. Como dando a entender el salmista, mi alma está al borde de la muerte, por favor revive, haz revivir mi alma. O también en otra connotación quiere decir avivar. Haz avivar mi alma, porque puede ser que no esté muerto, sino que esté deprimido, y Dios lo que quiere es que a través de la palabra avivar tu vida. Otra connotación de esta palabra quiere decir reanimar, y muchas veces en nuestra vida cristiana necesitamos que la palabra nos reanime nuevamente. También quiere decir resucitar, salvar, sanar o vivir. Interesante. De la palabra 24-21, por eso el salmista en su depresión, en su angustia dice, por favor vivifica mi alma, vivifica mi espíritu para que pueda volver nuevamente al estado normal. Entonces, en ese orden de ideas, saludes al hermano pastor Guillermo desde la ciudad de Coachella, que Dios te bendiga, saludes allá a Coachella. El hermano Rudy Ayala dice, Dios lo bendiga, pastor y profeta, bendiciones hermano Rudy. Desde la frontera Guarica está entre la frontera de Sacramento y Oregon. No sé si estoy bien así, mi amado. Saludos desde allá hasta allá. Dice, amén, que Dios nos guarde y nos dé la fuerza, sabiduría para entender su plan sobre todo. Saludos hasta allá a la ciudad de Guarica. La hermana
Yanderi puso el versículo, Salmo 19:25, me siento totalmente desanimado y infúndeme vida conforme a tu palabra. La versión RBC. RBC, si me podría ayudar con la definición, porque me gusta. Anduve buscando algo similar, pero gracias a Dios que Dios te lo puso para ponerlo. Entonces, vamos a entrar al tema porque son demasiados los profetas que pasaron su tiempo de depresión al borde hasta la muerte, y entonces creo que tal vez voy a dar solo uno porque esto tendría que explicarlo en diferentes temas. Entonces, aquí estamos viendo entonces que el alma desfallece o el espíritu desmayece, el hombre desmayece, y la palabra de Dios es la que nos va a vivificar. Eso es lo que quiere decir, vivifícame conforme a tu palabra. Por eso dice que el primer Adán era alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Qué lindo. Bueno, vayamos porque si no me emociono y me quedo ahí. Gracias, hermana Yandere. La palabra depresión, que es muy común oírla en este momento, nos da una explicación también en la escritura que aparece. Solo que no aparece la palabra depresión explícitamente en la escritura, pero está el concepto. Ahorita se lo voy a mostrar. Por ejemplo, la versión que leía, que puso la hermana Yandy, dice, me siento totalmente desanimado y infúndeme vida conforme a tu palabra. Entonces, la palabra depresión no la vamos a encontrar a su totalidad como depresión, pero está en el sinónimo de ansiedad. Pero miremos algunos puntos. El término es un tanto reciente, o ahora lo reconocemos como, por ejemplo, esta palabra depresión en la escritura tiene un síndrome y se caracteriza por una tristeza profunda. Entonces, la escritura lo describe como una tristeza profunda cuando se refiere a la connotación de depresión. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, miremos Salmos 19:28, más adelante, porque en Salmo 19:25, si me pudieran ayudar con Salmo 19:28 en la versión BL95, Biblia Lenguaje Sencillo 95, mire lo que quiere decir en el Salmo 19:28. Dice, mi alma está deprimida de pensar. Y es bien interesante porque en este momento una de las cosas que provoca la depresión es que uno no pueda pensar en realidad lo que está sucediendo. Por ejemplo, alguien deprimido no puede pensar que es una depresión lo que está viviendo. Alguien que tiene bloqueada su mente por la depresión no puede pensar, no puede actuar. No es hasta que alguien llega con la predicación de la palabra, lo ministra con la palabra, y entonces su alma vuelve a vivificar, como decía el Salmo 19:25, y entonces nos damos cuenta tan importante que es la palabra. Por eso uno de los profetas fue alimentado sobrenaturalmente con tortas, con un alimento espiritual, hablando de la palabra, y eso le dio la fuerza para seguir corriendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir con todo esto? Es que en nuestra vida cristiana, en el ministerio profético, nos vamos a encontrar con baches, con dificultades, con cosas que van a querer detener el proceso que Dios tiene en nuestra vida y la función a la cual nosotros debemos de fluir en lo profético, porque puede ser que alguien esté metido ya en una depresión y no encuentra la salida porque su mente se bloqueó pensando en muchas cosas. Una de las cosas que hace la depresión es que empieza a hacer que la persona piense que ya a nadie le importa, que nadie lo ama, que todos lo desprecian, que se ha quedado solo, y entonces esa su misma depresión permite a que ya no se alimente, que ya no se arregle, etc. Viene a ocasionar problemas serios, la depresión, y la forma de pensar va ligado, porque el pensamiento va ligado al corazón y el corazón va ligado al alma, al ser espiritual. Entonces, esta palabra, no sé si la pusieron, pero está bien. Salmo 19:28, mi alma está deprimida de pensar. Oiga, levántame de acuerdo a tu palabra. Nuevamente, vemos entonces que el alma deprimida hace que aquella persona esté en un como parcialmente dormido, y la palabra tiene que venir a animarlo y a levantarlo para ser vivificado. Interesante. Pero
Obviamente esta palabra alma, nefesh, ¿verdad?, nos habla del hombre interior, de la mente, del aliento de vida que Dios nos dio, del alma, pues, entre sus sinónimos, o el intelecto, pero también se refiere al corazón, a la vida de una persona, a la voluntad de una persona, pero también esta palabra nefesh aparece como con una connotación de que también el cuerpo paralelamente, o el corazón también puede ser lujurioso. Y entonces, en ese orden de ideas, saludos a la hermana Ana Leiva, que Dios me la bendiga. Vamos a ver, la hermana Yandere dice: desánimo, sinónimo, desánimo, desaliento, abatimiento, postración, abandono, desmayo, depresión, derrotismo, desconsuelo, desfallecimiento, languidez, languitud y pereza. ¡Wow! Uy, o sea que los perezosos están deprimidos. Pero entonces me llama mucho la atención, porque entonces me importa mucho cómo es que nosotros en cualquier momento de nuestra vida, al caer en una depresión, debemos de comprender que la palabra nos va a vivificar, no va a haber otro. Y por eso muchas personas en este momento buscan ayuda psicológica. El buscar ayuda psicológica no quiere decir que estés loco, o que vayas con el psicólogo quiere decir que estés loco, sino lo que pasa que necesitas ayuda para organizar tus pensamientos, que muchas veces te hunden en una depresión. Ese es el punto. Bueno, sigamos, porque si no, no termino. Saludos a la hermana Juan Batres, bendiciones, profeta. Bendiciones a la hermana Ana Rueda Ibáñez, que Dios me la bendiga. A la hermana Vanessa. Entonces, miremos entonces ese punto. Cuando habla la palabra aquí de deprimir, mi alma está deprimida, ya sabemos que nefesh tugá quiere decir el alma deprimida. Esta palabra 84:24 del hebreo quiere decir tugá. Mi nefesh tugá quisiera decir, que quiere decir depresión de espíritu. Vuelvo a la carga con el primer versículo que puse, ¿verdad? Porque de alguna manera la depresión llega también a morar, o a golpear, o a estropear nuestro espíritu. Entonces, esta palabra tugá se refiere a la depresión de espíritu, y en sus connotaciones, como lo decía lo que posteó la hermana Yandir, quiere decir aflicción, ansiedad, congoja y tristeza. Entonces vemos estos 5 puntos, porque entraría la depresión, la aflicción, la ansiedad, la congoja y la tristeza, más los sinónimos que la hermana Yandiri nos dio, como desaliento, abatimiento, postración, abandono, desmayo, depresión, derrotismo, desconsuelo, desfallecimiento, languidez y pereza, que vienen a ser sinónimos de esta palabra tugá. Ahora, saludos a la hermana Ana Leima, amén, Dios lo bendiga, profeta. Entonces, en ese orden de ideas, miremos algunos otros puntos. Cuando hablamos entonces de depresión, Proverbios 18:14 dice así. Puse varias versiones para que entendamos el concepto. Por ejemplo, Proverbios 18:14 dice: con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Con el ánimo se alivia al enfermo, pero no al quien está deprimido. Mire esto, el ánimo, según la versión PDT, dice: el ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde su ánimo? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Va? Otro ejemplo, la versión nueva, versión internacional, 1984, dice: en la enfermedad el ánimo se abate. En la enfermedad el ánimo en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido, al deprimido? Mire este otro punto. Salmo 19:25 fue el que acabo de leer. Dice: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces, en ese orden de ideas, miremos algunos puntos que yo estuve buscando antes de entrar a los ejemplos, porque encontré, el Señor me mostró varios hombres de Dios en su función de profeta que tuvieron depresión. Por ejemplo, tendría que abordar a Moisés,
Tendría que abordar a Abraham, que no los puse. Tengo que abordar a David, siendo profeta, a Elías siendo profeta, a Jonás siendo profeta, a Jeremías siendo profeta, y me imagino que otros también entraron a depresión y tendría que irlos a buscar. Considero yo que Oseas también entró en un nivel de depresión al quedarse solo con sus hijos, al ver que la mujer que amaba lo despreciaba. Eso pudo haber producido en él una depresión. Bueno, y así sucesivamente. También habría que irlos a investigar. Solo le traigo algunos porque creo que este tema lo voy a estar abordando durante este mes para ir tocando, porque cada punto es bien importante. Pastor de Coachella dice, Proverbios 18:14, BJ3 dice, el ánimo del hombre soporta la enfermedad, ánimo abatido, ¿quién lo levantará? Gracias a Pastor Guillermo. Entonces, ¿cómo reconocer o cómo ver los principios de depresión? Según el diccionario, existen numerosas referencias bíblicas acerca de la depresión, una de las aflicciones más comunes y penosas que habita en nuestra raza humana. Por ejemplo, es probable que los primeros humanos o las primeras personas después de Adán experimentaran la depresión. Por ejemplo, Adán y Eva. Usted sabe que el primer síntoma después de la caída de Adán y Eva fue el miedo, y el miedo es el que le abre la puerta a la depresión, a la ansiedad y a todas las demás enfermedades. Por eso, obviamente, habría que abordar acerca del miedo, pero usted se va a dar cuenta cuando examinemos algunos de los profetas que tuvieron miedo, luego se les abrió la puerta a la depresión. Entonces, es probable entonces que hombres comunes como nosotros y mujeres también tengamos problemas de depresión en alguna situación de nuestra vida. Y entonces debemos de comprender que la palabra la que nos va a ayudar a restaurar. Incluso la Biblia no describe que Job fuera un profeta, pero vemos a Job que padece depresión en alguna situación por medio de su enfermedad, por la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus hijas, etcétera. El desprecio de su esposa. Yo creo que ahí se entró en depresión cuando ella le dijo que mejor maldijera a su Dios. Qué tremendo esto va. Entonces, miremos entonces que una de las cosas que puede ocurrir en nosotros es que tal vez el mismo pecado nos pueda llevar a la depresión. Pero quiero que se dé cuenta que no es únicamente el pecado que lo lleva a uno a la depresión, sino se va a dar cuenta a los ejemplos de estos hombres de Dios, cómo fueron entrados en ese proceso. Por ejemplo, Romanos 5:12, para apuntar a lo que acabo de decir, Romanos 5:12 dice, al pecar Adán, el pecado entró en la raza humana. Al pecar Adán, el pecado entró a la raza humana. Y luego dice, su pecado se esparció a la muerte en el mundo y todos comenzaron a envejecer y a morir porque todos pecaron. Por eso le decía yo que una de las raíces principales para que alguien caiga en depresión es el pecado. Por eso la Biblia describe que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que creyera en Él no muriera eternamente, sino tuviera vida eterna, fuera vivificado. ¿De qué? Del pecado, de esto. Ahora también nos dice, ¿va?, que si alguno ha pecado, abogado tenéis a Jesucristo es justo para que Él pueda abogar por nosotros delante del Padre. Entonces, vemos que Dios ya dejó la medicina para poder nosotros salir de la depresión. Por ejemplo, entonces, miremos otro punto. Cuando el pecado o por el pecado aparece la muerte, hace su aparición en Génesis capítulo 4, nos damos cuenta entonces que cuando dice que el hombre empezó a envejecerse y a enfermarse. Déjeme leer nuevamente esta versión. Romanos 5:12, no sé si es la versión oro o la versión PDT. No estoy muy de acuerdo, no lo puse, no me acuerdo, pero aquí dice Romanos 5:12, el pecado, al pecar Adán, el pecado entró a la raza humana y su pecado se esparció, la muerte en el mundo, y todos comenzaron, a envejecerse y a morir porque todos pecaron. Bueno, siguiendo con esto.
Salmos 38, 6 dice, hermano Rudy, sería lindo si me pones completamente el versículo, para así tal vez yo lo leo y también los hermanos que están ahí para darnos a entender conforme a tu aportación. Sería excelente. Entonces, el pecado hace su aparición y lo que atrae es el miedo, y el miedo va a abrir la puerta a las enfermedades, a las dolencias que llevan. Por ejemplo, a causa de la desobediencia de Adán, los hombres también podemos desobedecer. Y al no guardar el mandamiento, entonces también puede caer una depresión sobre la vida de alguien. Por ejemplo, sigamos. Entonces, la depresión, según en la escritura, déjeme leer esto y ya voy a entrar a los puntos, porque quiero poner bases para poder después irme así como que fuera cuchillo en mantequilla, suavecito, dándole los ejemplos de cómo hombres de Dios pasaron su proceso de depresión. En muchos de nosotros existe la creencia que es imposible que un creyente verdadero se deprima. Y eso no es así. La Biblia describe que hombres de fe, según Hebreos capítulo 11, los hombres de fe pasaron su proceso de depresión, pero Dios los ayudó conforme a su palabra y entonces salieron de su depresión. Entonces eso no quiere decir de que porque ya sos cristiano no te vas a deprimir. Por ejemplo, alguien me decía, pero si uno tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces hacen la pregunta, pastor, ¿se puede endemoniar a alguien que es cristiano? Y yo pues tengo que contestarles que sí. Porque hay gente que se endemonea. Siendo cristianos abren puertas y caen en posesión de algún tipo de espíritu inmundo o un demonio. ¿Y cómo puede suceder eso? Por ejemplo, alguien decía, ¿cómo puede endemoniarse a alguien si el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Y entonces, obviamente, cuando el espíritu, viendo la figura de Saúl, se le es quitado el espíritu, entonces ya lo puede poseer un espíritu inmundo. Pero vemos en realidad que eso sería el último caso ya en aquel caso de aquel cristiano que va rumbo a una apostasía. Pero nosotros vivimos a diario situaciones y los espíritus inmundos provocan depresión, provocan ansiedad, en los pensamientos de los cristianos. Y es ahí donde la palabra nos tiene que reanimar y nos da autoridad para reprender toda situación que pueda estar pasando en nosotros. Entonces, ellos, según la creencia, el cristiano no se puede deprimir, y para mí creo que es incorrecto esto, porque la Biblia describe que sí hubieron hombres que se deprimieron. Entonces, por ejemplo, o solo que entonces notemos que alguien que puede haber una fuerte puerta para entrar a la depresión, obviamente regresando a lo que es el pecado, pero Dios nos deja de una vez la Santa Cena para ponernos a cuentas. Incluso David dice en sus salmos, ¿va? Por favor, Señor, delante de mí está tu pecado, por favor me confieso delante de ti, por favor vivifica. Y entonces empieza él a hablar de su depresión, pero ya voy a llegar al profeta David. Por ejemplo, entonces, sin embargo, en el estudio de la palabra nos damos cuenta que hombres de Dios se deprimieron. Por ejemplo, mire esto. Entonces, cuando nos damos cuenta, porque todo ha cambiado, vemos que nuestros antecesores, los profetas, en el Antiguo Testamento no tenían la vida que nosotros vivimos ahora. Nuestra vida ahora se ha agilizado y ya no es únicamente la causa del pecado porque es que viene la depresión. Aquí incluyen muchas cosas, y muchas de estas cosas actualmente son utilizadas por espíritus inmundos para hacer que el cristiano caiga en depresión por pensamientos. Por ejemplo, para que no se me olvide, aquella mujer lanzó una palabra, un pensamiento sobre el profeta, y el profeta tuvo miedo y se deprimió. Así es como trabaja ahora esta operación acerca de los espíritus inmundos queriendo influenciar la mente de las personas. Ahora, cuando hablamos de problemas de depresión, tenemos que darnos cuenta que la depresión abre la puerta a enfermedades mentales. Y entonces, por ejemplo, así rápidamente, vemos en este momento que la depresión o la ansiedad es una enfermedad mental. También existen los trastornos de obsesión
desafiantes, trastornos de conducta, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, como se le conoce del TDAH. Son enfermedades que en este momento han encontrado que vienen de alguna manera a ser trastornos mentales. Hermano, eso es bien interesante porque las hermanas han estado hablando de esto y mañana no se pierda el programa porque van a estar hablando un tema muy interesante que a mí como me gustó también al estarlo estudiando. Entonces, mire esto. Existe también otra enfermedad como el síndrome de Giles, de la Turente, dice. Pero también, obviamente estas son enfermedades, usted las puede ir a buscar, pero yo solo las estoy poniendo porque nos está hablando que la depresión viene a ser causa de una enfermedad mental. Trastornos obsesivos compulsivos también y trastornos por estrés postraumático. Y entonces aquí es donde entramos a darnos cuenta que la depresión nos lleva a tener trastornos o poder tener un estrés excesivo y por eso muchos tienen estrés postraumático porque a causa de la situación como se mueve. Por eso en este momento el miedo aterroriza al mundo. Muchos están aterrorizados con respecto al futuro. ¿Qué va a pasar si nos acabamos el alimento este año? ¿Qué va a pasar si suben los impuestos? ¿Qué va a pasar si hay una recesión? Incluso un montón de cosas. Enfermedades nuevas enfermedades emergentes. Entonces todo esto que está envolviendo en este momento, tal vez no lo vivieron los profetas. Los profetas no tuvieron problema de estrés por andar utilizando el teléfono. Incluso las redes sociales, hermano, provocan ansiedad, depresión. Si hay personas que no pueden vivir sin su teléfono. Entonces, bueno, no se pierda el día de mañana el programa con las hermanas. Entonces, los trastornos mentales o psicológicos son una especie de disfunción especial o fisiológica que padece una persona que está asociado con los sentimientos de angustia. Por eso cuando estamos en un tipo de depresión, reprendo y rechazo por usted y por mí, nuestra mente es golpeada, nuestros sentimientos son golpeados y entonces produce angustia. Y entonces al angustiarse nuestro espíritu se deprime y puede ser que entonces nuestro cuerpo lo perciba y que haya pereza, haya deseo de morirse, etcétera, todo lo que ya le dije. Entonces, hermano pastor, pero ¿a qué horas va a empezar con los profetas que se deprimieron? Ya voy a ir, solo les estoy poniendo la base porque quiero también que a través de la luz de la palabra miremos los significados y lo que significa la depresión, pero también hay que ver que lo que los estudiosos han ido a investigar en este tiempo. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad generalizados, la ansiedad es considerada como una emoción caracterizada por sentimientos y estado de tensión. La ansiedad, la depresión, son sentimientos que te atacan y te hacen poner tenso. Por eso hay muchas cosas. La ansiedad lo que provoca es palpitaciones en tu corazón, que sientes que se te va la respiración. Por ejemplo, yo me di cuenta de algunos ataques de pánico de personas cuando estuvieron enfermas de COVID. Me llama mucho la atención esto. Entonces, porque va relacionado los sentimientos, la voluntad, al alma y la tensión. Por eso muchas personas que padecen de estrés o de ansiedad tienen problemas nerviosos. Y así sucesivamente usted lo puede ir a investigar. Quiero ver si hay alguien más. Aquí está el hermano Rudy Ayala y Salmo 38, 6 dice: me he desconcertado, me he inclinado hasta el grado extremo, todo el día he estado triste. Qué lindo, gracias. Por eso le decía yo, vemos ahí al salmista David en su proceso de depresión, pero David no se deprimió únicamente por el pecado que cometió, sino se va a dar cuenta de los puntos que encontré, porque sería extenso hablar y no hay modo que avance, y son 37 minutos. Bueno, de todas maneras tenemos todo el año 2023 para seguir predicando. Entonces, la ansiedad es una preocupación recurrente o acompañado de alteraciones fisiológicas, y entonces también, si bien los sentimientos de ansiedad son normales,
ante situaciones potencialmente dañinas o preocupantes. Por eso llega el momento de la aflicción, debemos de confiar, como dice 1 de Pedro o 2 de Pedro, dice, confiar, dice, poned toda vuestra ansiedad, toda preocupación, toda depresión en Él, que Él llevará nuestras cargas. Entonces la palabra nos está diciendo que nosotros debemos de confiar en Dios. Saludos a la hermana Yuri Díaz y a la hermana Jenny Sandoval. Entonces, los trastornos de ansiedad comúnmente o generalizados tienen sus sílabas TAG y es considerado como un problema psicológico. No que esté loco, sino es un problema psicológico. En caso de esto, esta característica dice que es un trastorno crónico que involucra una ansiedad excesiva y duradera. Por eso todos pasamos por un proceso de ansiedad, pero es momentáneo. Pero hay personas que ya están enfermas porque no pudieron salir de la ansiedad y pasan muchos años en ansiedad, en depresión, hasta el borde de querer tomar la decisión de suicidarse. Y entonces, estos trastornos crónicos de ansiedad obsesivos y duraderos van acompañados de preocupaciones acerca de situaciones de eventos. Por eso en este momento muchas personas tienen problemas porque no saben qué depara el futuro, pero nosotros sí sabemos lo que viene y por eso mismo debemos de estar tranquilos porque el Señor dijo que nada nos iba a tocar. Entonces, sigamos con estos puntos. Entremos entonces ya de lleno a uno de los profetas que más fue, que veo yo que se deprimió más en toda su trayectoria y Dios lo ministró, Dios lo ayudó, puso su confianza en él, reconoció sus faltas, sus errores y Dios lo perdonó y lo ayudó. Por ejemplo, me voy a tomar un poquito de café. Saludos a todos desde ya, los que están conectados, que Dios me los bendiga, hasta donde estén. Entremos entonces, y aquí es donde me gustaría que alguno de ustedes me ayudara a postear los versículos para que conforme yo vaya hablando, vaya quedando en el video y muchos sean bendecidos a través de esta palabra. Miremos entonces a un profeta, que el libro de los Hechos lo reconoce como un profeta y es David en su depresión. Acompáñenme a Salmos 38:3. Ahí me voy a quedar. Salmo 38:3 dice, por tu enojo, debido a mis pecados, está hablando David, todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Mire, hasta qué nivel llegó la depresión en este hombre, que él sentía que hasta sus huesos estaban enfermos. Cuando hablamos de huesos, nos referimos al espíritu. Según el libro de Job, en los huesos mora el espíritu, pero también nos damos cuenta que en la sangre mora el alma y obviamente el cuerpo. Entonces, por tu enojo debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo, físico. No tengo un solo hueso sano. Su espíritu estaba deprimido, abatido su espíritu. En el 38:4 dice, mis maldades me tienen abrumado. Son una carga que no puedo soportar. Gracias, hermana Yandeli. Vamos a ver. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Saludos a mi tía María Santos Jackson Borror. Saludos hasta allá. Pido oración por mis hijos y por mi salud. Ok, al final vamos a orar, tía. Yo voy a hacer la oración juntamente con mis hermanos. El pastor de Benecer Cochela, Salmos en la PDT 38:3, debido a tu enojo, obrando en mi cuerpo, no me siento bien, por causa de mi pecado, mis huesos ya no están sanos. Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga y estoy hundiendo. La hermana Erlinda Ruedas dice, por tu enojo debido a mi pecado, todo mi cuerpo está enfermo, no tengo un solo hueso sano. Aleluya. Uy, qué tremendo, ¿eh? Bueno, entonces notemos ahí, vamos bien. Acompáñenme al siguiente versículo, Salmos 38:4. Mis maldades me tienen abrumado, dice esta versión, son una carga que no puedo soportar. Luego en el 38:5 dice, por causa de mi necedad.
Ahí está entrando una actitud del alma. Su necedad, mis heridas se pudren y apestan. O sea que el hombre estaba enfermo, estaba mal. Aquí está hablando David, que está en un proceso muy difícil a raíz de su pecado, a raíz de su desobediencia. Pero dice el 5, por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. En el 38:6 dice, todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. Salmos 38:3, 4 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mi iniquidad se ha agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Wow, pero en el 35 y en el 36 que estoy leyendo, miren lo que dice, por causa de mi necedad mis heridas se pudren y apestan. Luego dice en el 38:6, todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. Entonces aquí es donde me llama mucho la atención, porque obviamente vemos a David en un proceso de depresión, en su depresión, y dice que anda triste, cabizbajo y deprimido. Entonces creo yo que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude en nuestras debilidades, para no hundirnos en el pensamiento de tristeza, para no hundirnos en el pensamiento cabizbajo, para no hundirnos en el pensamiento de depresión, porque Dios nos va a ayudar en nuestras depresiones, así como lo ayudó a estos hombres. No importa la causa. Aquí vemos que la causa era el pecado y su desobediencia, su necedad, que él estaba así. Pero la Biblia describe que pongámonos a cuentas, dice el Señor en Isaías, y si tu pecado fuera rojo como lana, quedará blanco. Y entonces nos da la solución a que nosotros salgamos de la tristeza, que salgamos de la depresión, que salgamos de estar cabizbajo. Entonces, porque no podemos estar todo el tiempo tristes, no podemos estar todo el tiempo con el moco caído, dicen allá en Guatelinda, o deprimidos. No, tenemos que salir adelante, porque ya Dios tiene planes de bien para ti. Dios no te trajo a la tierra a que murieras y te deprimieras y te suicidaras. No, Dios nos sacó de la tierra de Egipto para llevarnos a una tierra que emana leche y miel, una tierra en abundancia, donde nuestra alma es, ¿cómo se dice? Como dice, ay Dios mío, el apóstol Juanba, la prosperidad de nuestra alma. Eso es lo que Dios quiere, que avancemos a la prosperidad de nuestra alma. Entonces aquí está diciendo, todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. Te digo una cosa, si estás triste y estás cabizbajo o estás deprimido y la raíz de esto es tu pecado, busca al Señor. Busca al Señor como lo buscó David, y Dios perdonó su pecado. Dios lo ayudó en su momento más difícil de depresión. Pero si tu tristeza o el estar cabizbajo o deprimido no es la raíz del pecado, sino que es otra situación, ahorita te lo voy a mencionar. Entonces, en el 7 dice, 38:7 dice, la espada me arde. Dice, la espalda me arde de fiebre y tengo enfermo todo mi cuerpo. Me llama mucho la atención porque el hombre estaba físicamente enfermo, y eso le producía tristeza, congoja, depresión, que hasta su espíritu, hasta sus huesos lo sentía. Entonces el hombre estaba mal, y me llama mucho la atención, porque nosotros debemos de esperar en el Señor. Por eso, hermano, no importa la situación que estés pasando, no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa si no tenés trabajo, no permitas que la depresión bloquee tu mente y te deje de pensar, porque fue Dios el que nos formó y nos hizo. Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras escasez, Dios conoce nuestras enfermedades. Él está ahí, algo está haciéndonos aprender para que nosotros crezcamos y abandonemos nuestra forma de pensar para que venga la salud. Por eso, vivifícame con tu palabra, dijo David. Entendió él que la palabra de Dios era la que te iba a vivificar, te iba a dar vida, te iba a revivir, te iba a dar ánimo. Y eso es bien interesante, porque a veces uno está cabizbajo. Yo no sé si a usted le ha pasado o solo a mí me pasa,
que a veces uno anda ahí con el moco caído, dicen en Guatemala, perdón por esa versión chapina, sino a veces uno anda deprimido, descabizbajo por X o Y razón, y de repente alguien postea un versículo bíblico y esa palabra te penetra en tu alma y te reanima y dice, sí, Dios tiene propósitos para mi vida. Entonces uno se reanima. O a veces el pastor está predicando y dice una palabra y la palabra te reanima. ¿Por qué? Porque no naciste para vivir en depresión. Naciste para vivir en vida próspera. En tu alma esté en la prosperidad. La espalda me arde, dice Salmos 38:7, de fiebre y tengo enfermo todo mi cuerpo. ¡Wow! Entonces, vamos a ver algunos puntos acá. La hermana Yander y Salmos 38:4, 3 al 4, creo que ya lo leí. Porque vamos a ver, esta versión dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Nadie le dio seguimiento hasta el capítulo 38, 5, 6 y 7. Sería excelente si alguien lo pone. Entonces, miremos entonces este versículo. Ya voy a hablar acerca de los puntos que encontré. ¿Por qué es que él estaba deprimido? No únicamente por su pecado. Usted se va a dar cuenta por qué. En la versión NTV, Salmo 42:11 dice, porque estoy desanimado, vuelve a decir David, porque está tan triste. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Estoy desanimado y eso me provoca tristeza en mi corazón, está diciendo David. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente, dice. Lo alabaré. Mi Salvador es mi Dios. Excelente por lo que puso el hermano aquí. Oh Dios, roca mía, clamó. Vamos a ver, Salmo 42:9. Dice, oh Dios, roca mía, clamo porque me has olvidado. ¿Por qué me has olvidado? Vamos a ver qué dice. Porque tengo un andar angustiado, oprimido por mis enemigos. Alarán, qué tremendo. Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? 42:11 dice, porque estoy desanimado, porque está tan triste mi corazón, pondré mi esperanza en Dios. Entonces, me llama mucho la atención, gracias hermano Pastor Guillermo, porque has olvidado, dice, porque tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos. Oh, eso quiere decir entonces que no solamente el pecado es la causa de que alguien esté deprimido. Ahorita se va a dar cuenta, gracias Pastor Guillermo, porque David experimentado en sufrimientos. Obviamente no estamos hablando de Cristo, pero de Cristo se dice que fue experimentado en quebrantos, en dolores. Por eso le llaman el hombre de dolores. Padeció nuestro Señor Jesucristo, y qué lindo lo que dijo Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras amarguras, todo lo llevó Él en la cruz. Por eso la solución a la depresión se llama Jesucristo. Por eso la solución a tu desánimo, a tu tristeza, se llama Señor Jesucristo. Bendito el nombre. Por eso cuando hay una administración de Santa Cena, ahí es la oportunidad para que nosotros salgamos de toda depresión. Mi hermana Linda dice, mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. Vamos a ver, dice, todo el día ando triste, cabizbajo, deprimido. Salmos 38, 4 al 6, la versión Dios habla hoy. La hermana Yanderi puso otro versículo, dice, vamos a ver, híjole, dicen ahí en Guatemala. Salmo 38, 7 al 11, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado, molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. O sea, su alma estaba debilitada, su alma estaba conmovida y dice que se sentía molido. Los mexicanos tienen un término que le dan cuando alguien tiene gripe, ando todo como cortado, dicen, porque sienten que el cuerpo les duele. Y entonces me llama mucho la atención esto, porque dice más adelante, conocí mi corazón, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros.
no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me faltan ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Ani Velázquez, que Dios la bendiga por estar ahí. Note eso. Por eso, mire, hermano, cuando uno más entra en su proceso de depresión, se da cuenta que está solo. Se da cuenta que no hay amigos. Se da cuenta que no hay familia. A veces hasta los hijos, hermano. Y entonces es un proceso que Dios permite. Creo que la depresión, pasar por el valle de la depresión, creo que es tan importante, porque ahí es donde nosotros vamos a comprender, como David, que nuestra esperanza está puesta en Dios. Por eso mire la versión NTV, Salmo 42:11, porque estoy desanimado, porque está esa tristeza en mi corazón. Y entonces él dice, yo voy a poner mi esperanza en Dios nuevamente, lo voy a alabar a mi Salvador y a mi Dios. ¡Wow! Saludos al hermano Jorge Escobar también. Miren lo que dice esta versión en este mismo versículo. La versión oro dice, pero, oh alma mía, ¿por qué estás triste? ¿Por qué me llenas de turbación? Espera en Dios, pues aún he de cantarle y alabanzas por ser Él el Salvador que está siempre delante de mí. Él es mi Dios. Solución a la depresión se llama Jesucristo. Él es tu solución en tus momentos difíciles, en tus momentos de soledad. Cantaré a Jehová, cantale a Dios. Yo sé, por eso la Biblia dice, si alguno de vosotros viene a la iglesia triste, que haga oración. Pero si alguno está alegre, que cante salmos. Entonces lo que está diciendo es no solamente estar en oración, pero también pedirle al Señor que te llene para poder abrir tu boca y en medio de tu aflicción poder darle un cántico nuevo al Señor. Bueno, resumiendo, viendo la depresión del profeta David, cómo la atravesó y cuáles fueron sus baches, le voy a dar un resumen porque ya estoy a 55 minutos ya de terminar. Quiero ver si hay alguien más. No. Bueno, miremos entonces algunos puntos. Creo que tendríamos que abordarlos cada uno por la importancia. Entonces, David pasa un proceso de depresión en su vida cuando fue perseguido por Saúl. Hermano, entró angustia en él. Entonces, una de las causas que puede producir depresión es que alguien te persiga. Un Saúl, alguien que hable mal de ti, alguien que levante falsos testimonios delante de Dios, delante de ti. Alguien que busque la oportunidad de hablar mal de ti, de perseguirte, alguien que quiere hacerte el mal a como dé lugar. Eso puede producir depresión, ansiedad en alguna persona. Y David pasó por su proceso de depresión. Solo los voy a decir porque eso tendríamos que irlo a estudiar y eso se lo dejo a usted para que usted lo siga estudiando en su casa. Entonces David fue perseguido por el rey Saúl y eso produjo depresión en su vida. Otro punto, analizando la vida de David, es que sufrió de muchos intentos de asesinato. Quisieron matarlo. Saúl no solamente lo perseguía, quería matarlo, había dado la orden de matar a David y eso también lo llevó a él en caer en depresión, que llegó al punto a caer a la cueva de Adulán, donde él estuvo ahí, mire hermano, con aquel montón de deprimidos, decepcionados, endeudados. Qué tremendo, ¿va? La cueva de Adulán, ¿va? Yo le pondría la cueva de la depresión, ¿va? Porque todos los deprimidos iban ahí, imagínense, y David buscando la solución para salir de su depresión, y el montón de deprimidos, hermano, ahí con él. ¿Cómo no iba a salir él de su depresión? Pero me llama mucho la atención porque de la depresión Dios siempre saca algo importante para nuestra vida. Entonces, otro punto que vemos de David que le produjo depresión fue que muchas veces quisieron matarlo. Yo me imagino que
pegado así en los postes, decía, Saúl dará una recompensa al que ha de matar a David. Dice, imagínese, hermano. Saúl intentó muchas veces y David, hermano, mostró misericordia porque un día lo pudo haber matado, lo tuvo ahí, dijo, mejor le voy a romper su vestidura para que sepa que no pienso como él. Y entonces eso produjo de alguna manera depresión intensa en su vida. Vamos a ver, la hermana Yandere dice, Pastor Eric, creo que esto nos enseña siempre a depender de Dios, solamente en Él, poner nuestra esperanza en Él no fallará, Él es fiel. Correcto. Ahora uno entiende por qué ha pasado muchos procesos de depresión y entonces uno va comprendiendo que es una formación de Dios en la vida. Por eso a David lo despreciaban. David tuvo que guardar ese sentimiento de desprecio porque sus hermanos anímicamente, si se puede decir así, vivían mejor. Cuando llegó aquel profeta a buscar a David para ungirlo como rey, los demás hermanos se miraban calidad, que hasta el profeta se confundió. Pero él estaba trabajando. Había una discriminación en David. Bueno, de hablar de David tendríamos que hablar un montón de cosas. Así que si te sentís traicionado, te voy a dar una solución. Busca a Dios, porque Él es el único que te puede ayudar. Los demás sí podemos auxiliarte, pero parcialmente, pero no siempre. Pero Dios sí nunca te va a abandonar, como decía la hermana Yandere. Y entre las aljabas de temas, hay uno que está en YouTube. Si te sentís traicionado, anda a YouTube y pone ahí el traicionado David, Apóstol Sergio, y te vas a dar cuenta de la verdad lo que Dios hace cuando alguien se siente traicionado. Entonces, fue perseguido, sufrió intentos de asesinato que lo llevó a la depresión. Otro punto, vamos a ver, dice la hermana Yandiri. Vamos a ver. El profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Esto se debe a que solía llorar y sus discursos eran tristes. Además, era rechazado por los demás. También tuvo momentos de angustia, depresión. Al igual que Job, maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba a razón de su existencia. Muy lindo, vamos a ver. Jeremías 20:14. Maldito el día en que nací, dijo Jeremías, no yo. El día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, dice. Maldito el hombre que dio las nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse mucho. Sea el tal un hombre como los ciudadanos asolados, como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me he matado. ¿Por qué no me mató en el vientre de mi madre? Me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo, dolor y que mis días se gasten en afrenta. Bueno, gracias hermana Yandiri, pero se adelantó porque entre los profetas que tengo también aparece él, pero ya lo voy a abordar, ¿oyó? Pero me llama mucho la atención y gracias por la aportación. Entiendo muy bien esto. Ahora, lástima que no me dio tiempo de hablar de Jonás, de Jeremías, del profeta Oseas, de Moisés, de Abraham, ¿quién más? Y de Elías. Entonces voy a terminar con David porque si no, entonces usted no se va a conectar en la otra semana para ver la depresión de Elías. Entonces, fue perseguido por un rey, entonces la persecución en David produjo depresión. Los intentos de asesinato también lo llevaron a la depresión y la traición también puede poner a alguien en depresión. Por ejemplo,
sus hijos lo traicionaron, hermano. Absalón lo traicionó. Y así sucesivamente sus hijos. Uno de sus hijos también quiso matarlo. ¿Se imagina la depresión, hermano? Tanto que cuestan los hijos. Por ejemplo, yo me imagino a David, que los tuvo, gloria a Dios, les daba su pacha, los alimentó, les cambiaba sus pañales del 1 y del 2, etcétera. Como padre fluyendo. Perdone que me estoy imaginando a David. Para que sus hijos lleguen a grande y lo desprecien y que lo traicionen, queriéndolo matar para quedarse con el reinado. Al hermano, eso ha de ser doloroso, que un hijo se le vaya a uno hablando mal de uno, metiéndole ahí, como dicen, la espada en la espalda, así, de traición. ¿Se imagina, hermano, la situación? ¿Cómo no iba a estar ese hombre en depresión? Entonces, si estás viviendo depresión porque tus hijos se fueron de tu casa, hablando mal de ti, etcétera, examina. Y si tú fuiste el causante, creo que es importante pedir perdón. Pero esa depresión, no podés estar metido en esa depresión porque entonces te vas a enfermar, como decía el Salmo de David, que hasta su espalda le ardía de fiebre y que su cuerpo producía pus y dolor. No podemos caer a ese punto porque vemos entonces que la solución se llama Jesucristo. Entonces, otro punto. Mire este otro punto que puede hacer que una persona caiga en depresión. David cayó en depresión cuando sus hijos se murieron. ¿Se imagina ese dolor, hermano? Aquellas personas que han perdido un hijo, en el nombre de Jesús, le pido a Dios que te dé la fuerza y el consuelo para que salgas de esa tristeza, de esa depresión y puedas seguir adelante, porque dice el Señor, tengo planes de bienes para ti este año. Olvida. No es difícil, es muy difícil olvidar a un hijo que murió, o a un esposo que murió, o a una esposa que murió o que padeció. Pero si ya llevas mucho tiempo con esa depresión, esa tristeza, busca al Señor para que Él quite esa afrenta, ese dolor que hay en tu alma. Si no, eso te va a llevar a una enfermedad. Sus hijos murieron, pero lo más difícil es que entre ellos se mataron, hermano. Mire lo que ocurre en este profeta. Tal vez tu depresión es porque te quitaron el trabajo. Compárate entonces con David, te vas a dar cuenta que tu depresión no tiene nada que ver a lo que él vivió. Entonces su raíz de depresión fueron la muerte de sus hijos y ver cómo entre ellos se mataban. Y el otro punto que fue el con el que empecé, que al cometer su pecado, su debilidad, el asesinato y el adulterio consumado, vemos entonces que cada experiencia que refleja este profeta en su vida, que fue dura, al final Dios lo auxilió. Vivifícame con tu palabra. Perdón. Entonces él buscó la solución a su depresión. En este momento hay muchas personas hundidas en depresiones, siendo medicadas, algunas de alguna manera están hasta encerradas en manicomios, porque su depresión los llevó a un nivel extremo que hasta que su mente dejó de pensar y se bloquearon. Creo que esta tarde es una tarde para mí profética. Al ver el estado anímico de David, que entre todos estos puntos que le abordé de su depresión, Dios los libró de todos. Así que yo, por la autoridad pastoral y por la autoridad profética, alzo mi mano al cielo pidiendo al Padre
que arranque de su pueblo toda depresión, toda tristeza, toda congoja, todo desánimo, toda ansiedad, en el nombre de Jesús, para que nuestra mente vuelva a pensar en tu ley, vuelva a pensar en tus mandamientos, en tu palabra, para que seamos vivificados con los pensamientos de Dios a nuestra vida. Así, Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. También, Señor, pongo delante de ti la vida de mi tía María Santos Borror y a su familia y a sus hijos. Ignoro la situación, Señor, o si hay enfermedad, yo te ruego en el nombre de Jesús que extiendas tu mano sobre aquel lugar hasta allá, Guatemala, sobre mi tía y mis primos, sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan salir avantes a toda cosa contraria que estén viviendo. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así te lo pido. Y a cada uno de nosotros, Señor, danos este año 2023 pensamientos de bienestar a nuestra vida, como lo dijo el profeta Jeremías. Así, Señor, te doy gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, el pastor de Coachella dice, David quitaba su depresión alabando al Señor, así nosotros tenemos que volver a ser adoradores. Amén. Así también lo miro yo. Y que quite la depresión de nuestra vida. La hermana Yanderi, David quitaba su depresión. Bueno, dice amén, dice la hermana Yanderi. Ana Leiva, amén. Mis amados, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna aportación. Este es el momento, si quiere de alguna manera describirlo. Si no lo saludé, perdóneme. Veo a la hermana Wendy Montenegro, pero también conectada, que Dios me la bendiga, y a todos aquellos también que me ven más allá de este país de Estados Unidos. Mis amados, deje ver si puse algo más. No. Siguiente profeta sería Elías. Así que aquí me quedo. Creo que David, por eso lo puse de primero, porque veo que David vivió una vida como iba a ser figura de Cristo. Iba a vivir una vida de depresión, de congoja, de ansiedad, y a través de eso íbamos a ver la mano poderosa de Dios en su vida hasta el final de sus días. Así pues, les doy gracias a todos, saludos hasta allá, al hermano pastor Guillermo, Dios te bendiga, gracias por las aportaciones, y a todos aquellos que aportaron también los bendigo, que Dios me los bendiga, y nos vemos el siguiente martes a las 5:30 con Crónicas de los Profetas. Bendigo a Dios por este primer martes que nos permite, y mañana no se olvide, estaremos en el programa Ministrando Nuestra Alma con la pastora Cintia. Que Dios me la bendiga y que mañana también usted pueda conectarse. Mañana se lo recomiendo, el programa va a estar muy bueno, así que lo bendigo. Y recuerdes, el viernes 7:30 nuestro servicio general escatológico todos los viernes, y el domingo de alguna manera a las 11 de la mañana nuestro servicio devocional familiar también a las 11 de la mañana. Recuérdese, los lunes a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio de oración aquí en Ebenezer Pandel. Así que vamos a leer algunos puntos antes de despedirme. La hermana Yanderi Escobar dice, Pastor Eric, qué lindo tema. Que el Señor le siga dando más de su gracia y su revelación de la palabra. Gracias, hermana Yanderi. Hermana Leiva dice, hermoso tema. Gracias. Si para ti fue de bendición este tema, por favor compártelo en las redes sociales para que aquellas personas que están atravesando situaciones difíciles puedan alimentarse
de este tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón. La honra y la gloria es al Señor, porque también yo fui bendecido al estudiar esto y al comprenderlo. Y sé que este año Dios nos va a sacar de muchas dificultades, porque este año Dios trae una prosperidad a nuestra alma como nunca lo hemos visto. Así que si estás deprimido, recuérdate que Cristo es la solución a tu problema. No garantizo que no vas a entrar a ningún tipo de depresión, porque es necesario pasar por ese lugar para aprender y reconocer que Dios en ningún momento te dejó. Por eso este año 2023 parece como que fuéramos a vivir el Salmo 23, donde vamos a conocer que Jehová es nuestro pastor, aunque pasemos en diferentes dificultades. Así que yo te bendigo. Gracias a todos. Bendigo su vida, pastor. Gracias por traer este tema e impartirlo con nosotros. Así que no se pierda la continuación de la depresión de los profetas. Estaré hablando todo este mes acerca de los profetas y su depresión, y se dará cuenta que no todos tuvieron la misma experiencia. Así que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, y nos vemos la siguiente semana a las 5:30 de la tarde. Dios me lo bendiga.